Estamos en la Costa del Sol grabando aquí un podcast contando nuestra movida. Yo con un hijo, tú con uno en camino, casados con las mujeres de nuestros sueños, nuestra empresa facturando 300.000 al mes. ¿Qué crees que es lo que nos ha motivado a hacer todo esto? Principal factor, la libertad. Pues un día tuve un accidente de moto, cogí la moto habiendo bebido y a las 5 de la mañana me salí de la carretera y casi pierdo la vida, ¿no? Luego me enteré cuando me desperté que me había salvado la vida un médico de traumatología que pasaba por allí. O sea, el coche que yo adelanté y por el cual me salí de la carretera y me pegué en una farola, ese coche iba dentro un médico de traumatología que había ido a recoger a su hijo. Y eso es una cosa que ya te digo yo que no se me va a olvidar en la vida. Cuando abro los ojos, estaba mi madre sentada en la cama y me dice: Pablo, has salvado la vida, pero has perdido la pierna derecha. Esta es mi nueva realidad y ahora estas son mis cartas y ya está, y las voy a jugar lo mejor que pueda, ¿no? ¿Cómo era tu vida en Cuba antes de venir a España? ¿Cómo es posible de que hay personas que tienen esto y otras que no tienen esto? Por ejemplo, irse de vacaciones, tener coche, de repente yo mirar a un hotel o un restaurante y ver que hay una persona comiendo y yo sé que hay otra persona que come todos los días arroz y una salchicha. Y yo decía, no me está cuadrando algo, o sea, aquí hay algo que está mal. Y yo no quiero ser esclavo, o sea, no quiero estar anclado aquí, me siento como un león enjaulado. Yo quiero volar, yo no quiero estar aquí adentro. Y de repente pago el alquiler y me quedo con 31 euros en la cuenta. Yo durante ese periodo, yo sentía que yo estaba todos los días en arenas movedizas, o sea, todo el rato pisaba y se hundía. Pisaba y se hundía, decía, pero no va a haber estabilidad en algún momento, en plan, tiene que parar esto. Yo sé la vida que quiero, yo tengo muy claro las cosas y es como, eso va a pasar. ¿Cuándo? No lo sé, pero eso va a pasar. Bueno, ¿por dónde empezamos? Pues yo diría que por el principio es lo que más sentido tiene. ¿Por el tuyo o por el mío? A ver, el tuyo, tú con 20 años perdiste una pierna, o sea, creo que eso está bastante interesante. Sí, la verdad que sí. A ver, tú con 18 años te escapaste de Cuba y sobreviviste en España con 31 euros. Un mes. Y toda tu familia en Cuba también puede estar guapo. Eso. Interesante, sí. Hay que ver si lo piensas. En plan, 10 años después, estamos en la Costa del Sol grabando aquí un podcast contando nuestra movida. Yo con un hijo, tú con uno en camino, casados con las mujeres de nuestros sueños, nuestra empresa facturando 300.000 al mes. ¿Cómo ha cambiado la cosa, no? Sí, mucho la verdad. O sea, increíble. ¿Qué crees que es lo que nos ha motivado a hacer todo esto? Pues, en realidad, o sea, el principal factor es la libertad. O sea, es lo que nos mueve y es lo que nos ha llevado hasta aquí. 100%. Bueno, ¿le metemos o qué? Vamos a darle. Pues, quería empezar por lo del tema de antes del accidente, pues como lo más, para que haya un contexto de todo. Antes del accidente, ¿cómo era tu vida? O sea, ¿qué Pues hacías? mira, yo siempre he sido un chaval que vivía en un barrio de bien, mis padres son clase media, vivía, como te digo, tenía todo, no éramos ricos ni mucho menos, pero nunca me ha faltado de nada. Pero se dio una casuística bastante curiosa, y es que en mi barrio pues éramos un montón de chavales de la misma edad, y la verdad que la influencia no fue muy buena, ¿no?, entre nosotros. Y bueno, en la adolescencia pues hacíamos las típicas locuras de los adolescentes, ¿no? Estás todo el día con las motos, fumando, bebiendo, saliendo de fiesta y haciendo un poco locura. Y bueno, yo no lo veía tan grave, pero pues bueno, ese estilo de vida al final acabó con que pues un día tuve un accidente de moto, cogí la moto habiendo bebido y a las 5 de la mañana me salí de la carretera y me pegué en una farola y perdí la pierna y casi pierdo la vida, ¿no? ¿Y qué recuerdas de ese último momento antes del accidente o qué pasó después del accidente? ¿Cómo recuerdas esa etapa? Pues mira, el accidente, la verdad que yo no me acuerdo de nada realmente. O sea, me acuerdo de la parte previa, de estar bebiendo y tal, de estar coger la moto. Me acuerdo que mis amigos intentaron quitarme las llaves de la moto y me peleé con ellos para
En fin. Como una película, literal. Sí, o sea, tal cual me estaban intentando quitarme las llaves, que no las cojan, no sé qué, y yo, pues, obviamente estaba borracho, no piensas con claridad y casi que encima te lo tomas a mal, ¿no? Y bueno, y al final, pues cogí las llaves, encima uno de mis mejores amigos se montó conmigo en la moto ¿Y qué tal está? y gracias a Dios no le pasó nada, pero bueno, pues eso, yo salí, yo me llevé la peor parte, yo iba conduciendo, a él no le pasó nada, tuvo unos rasguños y ya está, pero bueno, yo perdí la pierna derecha y estuve un mes en la UCI. Y el momento del accidente solo tengo un pequeño flash en el que recuerdo estar pidiendo agua, ¿no? Tengo un recuerdo que me llegó un año después, o sea, yo tuve el accidente un año después. Recuerdo de repente cómo me vino esto a la mente y me acuerdo de estar tumbado con la sensación de estar en un charco, de estar como en agua y, y pedir agua, ¿no? Decir, agua, me muero de sed, agua. Claro, me estaba desangrando. Y el charco que yo notaba Era tu sangre. era mi sangre. Eso es lo único que recuerdo del accidente. Luego me enteré cuando me desperté que me había salvado la vida un médico de traumatología que pasaba por allí. O sea, el coche que yo adelanté para y por el cual me salí de la carretera y me pegué en una farola, ese coche iba dentro un médico de traumatología que había ido a recoger a su hijo a una fiesta y se bajó, me hizo un torniquete, llamó a la ambulancia y aún así perdí 3,5 litros de sangre, pero eso pues me salvó la Las vida. casualidades de la vida. O sea, llega a ser otra persona y no estaríamos sentados aquí hoy ni nada de lo que hemos vivido hasta ahora. Correcto. Es brutal. O sea, como una decisión, una mala decisión, en ese momento cambia todo, pero de repente otra casuística, pum, pues y te salva. Sí. O sea, yo muchas veces lo pienso y digo, es como que todo estaba para que me muriera ese día, pero por algún motivo no pudo ser, ¿sabes? En plan, y muchas veces lo piensas y dices, ¿y si hubiese ido por otro camino? ¿Qué hubiese pasado? ¿Y si hubiese hecho esto? Y piensas todo el rato, y sí, pero al final no puedes pensar eso, ¿no? Porque es martirizarte a ti mismo. El famoso efecto mariposa, o sea, según qué Correcto. acciones pasan cosas, pero bueno, justo te tocó esta y de casualidad, pues, para bien, o sea, en plan, dentro de lo malo, pues, Correcto. Yo, para mí, obviamente, un antes y un después en mi vida completamente diferente, ¿no? Mi vida antes y después del accidente, pues, es muy diferente. claro, no es que te haya cambiado. Y una vez, o sea, pasó el accidente, perdiste la pierna en el momento, la tenías y después tuvieron que... Pues mira, yo me pego con una farola y en la farola había el registro donde ellos, el cuadro ese donde ellos abren, estaba justo mirando la carretera, entonces yo me pego con eso. Yo no me acuerdo, pero mi amigo que venía conmigo, que se levantó en estado de shock, al Normal. cual le quitaron el cinturón, el médico le quitó el cinturón a mi amigo porque yo no llevaba y con eso me hizo un torniquete, mi amigo en todo eso que estaba desestabilizado, él sí recuerda verme la pierna, ¿no? Y él al cabo del tiempo, él nunca me lo dijo, pero al cabo del tiempo me dijo que se acuerda y que tenía por la pierna, yo qué sé, pues el gemelo por fuera, ¿sabes? Los músculos Buah. salidos de la pierna y los huesos y todo, que era una puta locura. Yo no me acuerdo. Desastre ese. Yo no me acuerdo de nada. Lo siguiente que pasó fue que yo me despierto en el hospital y fue una sensación horrible porque yo tenía un tubo por la nariz y otro por la boca, estaba intubado y yo intentaba hablar, yo abro los ojos y yo intentaba hablar y no podía. Y entonces, claro, no sabía lo que me había pasado, no me acordaba de nada. Entonces, una puta locura. O sea, estás así y no sabes dónde estás, ves solo hay luces blancas típicas y entonces yo intento hablar, me pongo nervioso tal, y entonces lo primero que hacen es sacarme los tubos. Y yo, cuando me sacan los tubos y veo que me sacan un tubo que tú te crees que está aquí, pero es que el tubo está hasta aquí, Claro. ¿sabes? Y te sacan el tubo ese, te quieres morir. Bueno, lo pasas fatal. Y entonces yo recuerdo abrir los ojos tal y decirle al médico, oye, ¿qué me ha pasado? Y decir, pues has tenido accidente de moto. Y yo decir, hostia. Y lo primero que pregunté fue, ¿están mis padres aquí? ¿Lo saben? Me dijeron, sí. Y dije, vale, no sé qué tal. Y después le dije, pero
voy a estar bien, en plan, ¿qué me ha pasado? Pues mira, tienes una pierna muy afectada, tal, y ahí me la habían intentado reconstruir, ¿vale? Habían estado 7 horas conmigo intentando reconstruirme la pierna. Y yo le digo, pero bueno, pero en plan, voy a volver a andar. Y me dice, puede ser, no sé qué. Y digo, voy a volver a jugar al fútbol, me preguntó. Y me dijo que no. Me dijo no. Y eso sí que yo me quedé, ¡buah! En plan, no me lo esperaba. Sabes que con 20 años tú no piensas que va a pasar eso y de repente te cambia la vida, ni siquiera con fútbol, es como, Sí, sí. ¿qué? Yo no me lo esperaba. O sea, yo esperaba que me dijera, sí, sí, no te preocupes, en plan, te recuperarás, ¿sabes? Entonces, cuando él me dijo que no, yo dije, hostia, esto es más grave de lo que parece, ¿no? Ahí como que pierde un poco la conciencia. Desde ahí hasta lo que te voy a contar ahora pasaron 5 días. Para mí fue como 2 horas, Sí, realmente, perfecto. porque yo estaba súper sedado. Entonces, yo estaba, ya te digo, para mí fueron como 2 horas, pero yo en un momento yo siento como que algo me faltaba, ¿no? Como que me estaba muriendo. O sea, la sensación era que me estaba muriendo. Y entonces a mí cuando me preguntan los médicos, tal, en un momento que me despierto, ¿cómo estás? Yo le digo al médico, me estoy muriendo. Y el médico como que le parece un poco raro, ¿no? Y yo le digo, algo me pasa, tal, de verdad, en plan, me estoy muriendo. Eh, y yo tenía la sensación de que me estaba muriendo. Era una Por sensación... curiosidad, ¿qué cosa es? O sea, como No se te va el podría... alma o como... Sí, no podría... Es como que no tienes fuerza. De repente, Te en estás plan, desvaneciendo. sí, tú estás luchando porque tu cuerpo está luchando con todo, ¿sabes? Y tú estás... Y yo estaba... Bueno, tú me conoces, ¿no? Yo soy una persona que yo lucho hasta el final, ¿sabes? Da igual lo que sea, yo no me rindo. Y yo estaba intentando, pero llegó un momento que como que no podía, ¿sabes? Como que yo ya notaba que ya mi cuerpo no me reaccionaba casi. Y entonces yo le dije al médico, me estoy muriendo. Por suerte ellos como que se lo tomaron en serio y entonces me desvendaron la pierna y se dieron cuenta que tenía gangrena y la tenía infectada Menos mal. prácticamente toda. O sea, que literalmente te despertaste para salvarte a ti mismo porque podías haber seguido Correcto. mal y no... Y, y ahí le dije, o sea, me vieron que estaba para amputar, básicamente, y cortaron por lo sano, como se dice aquí en España, ¿no? Me amputaron la pierna. Obviamente yo estaba sedado, ni siquiera te piden permiso, ¿sabes? Pero a tus padres sí. A mis padres le preguntaron, oye, mira, ¿se va a morir? ¿O le cortamos la pierna o se muere? Entonces mis padres le dijeron, bueno, pues Obviamente. córtale. Eh, entonces, bueno, yo recuerdo después, justo después de eso, volver a abrir los ojos, ¿no? Y eso es una cosa que ya te digo yo que no se me va a olvidar en la vida. Cuando abro los ojos, estaba mi madre sentada en la cama y me dice, Pablo, has salvado la vida, pero has perdido la pierna derecha. Así, ¡bum! Y yo digo, mentira. O sea, lo que tú piensas es que es mentira. Yo digo, mentira. Y mi madre me mira, yo, claro, cuando ya le vi la cara, cuando yo digo mentira, Sí, no, ya imposible. le veo la cara y ya, hostia. Y entonces lo que hice fue echarme la mano, tocarme la pierna. Y no había pierna. Y ahí fue cuando ya se me fue la olla. O sea, empecé a gritar, no sé qué, a llorar. A liarla muy fuerte. Como me habían tenido que meter 12 litros de sangre en la operación, tenía los pulmones encharcados. Entonces me quité la respiración y como que perdí el conocimiento del sofocón. Así que la siguiente vez que me desperté ya estaba mucho más tranquilo. Y simplemente algo que fue muy raro en mi caso fue que después de ese primer llanto y ese primer sofocón, lo siguiente que hice fue que lo acepté. Y ya está. Sí, lo aceptaste súper rápido porque eso de gente que se mete años y sigue todavía con el trauma Exacto. superfuerte. Yo a día de hoy soy como soy con la pierna, en plan, voy con todos mis pantalones cortados.
me da igual, hago bromas con las piernas, o sea, todo siempre, desde el primer momento fui de cara a todo el mundo, nunca traté de ocultarlo, etcétera, porque yo ese día, cuando me desperté por segunda vez, yo lo acepté. Y lo acepté porque fue mi culpa, ya está. Porque yo, en la primera vez que me desperté, yo intenté echarle la culpa a todo el mundo. Porque es una reacción natural, obviamente. Los médicos, te voy a matar, me habéis quitado la vida, no sé qué. Te vuelves loco, pero lo siguiente que yo hice fue... Te responsabilizaste de lo que había pasado y ya está. Esto es lo que hay. Aceptar punto. la realidad, porque Sí, es que sí. puede estar desde la víctima o puede estar desde la responsabilidad de decir, ok, esta es la situación que hay, a partir de ahora Correcto, es lo que me toca correcto. Yo lo acepté, jugar de esta forma. dije, esta es mi nueva realidad y ahora estas son mis cartas y ya está, y las voy a jugar lo mejor que pueda, ¿no? Y No, y la actitud se nota mucho porque al final luego en el día a día, como tú ves con la pierna y todo, que hace, lo que dices tú, hace broma y tal, se nota que ese proceso, o sea, lo pudiste sobrellevar bien, que al final es algo que yo creo que hay mucha gente que no es capaz de sobrepasarlo tan rápido, o sea, al final es una cosa tan traumática de decir, me falta una pierna o me falta un brazo, son cosas que tú dices, wow, te inutilizas y que hay gente así, pero... yo hay una cosa que le digo muchas veces a la gente, hay mucha gente que me dice, es que tú, en plan, eres súper luchador, es que te ha pasado a ti porque tú eres capaz de aguantar, tal, no sé qué. Y yo le decía, mira, yo antes del accidente, yo veía a una persona que le faltaba una pierna y yo pensaba que esa persona, por ejemplo, no podía jugar al fútbol, que era lo que a mí me gustaba más en el mundo. Y yo decía, yo he dicho, si a mí me faltara una pierna, yo preferiría estar muerto. Yo lo he dicho antes de Antes tener de el eso. accidente. Y es la mayor estupidez que puede decir una persona, porque si eso fuera verdad, yo no habría conocido a mi mujer. Yo no habría tenido a mi hijo, que es lo que más quiero en el mundo. Ni a mi mujer, que es lo que más quiero en el mundo. Entonces, no viviría esta vida ahora. O sea, es una estupidez. Yo hago mi vida igual. Lo más valioso en sí es la vida. O sea, en plan, Correcto. como se te quitan la otra pierna, un brazo y el otro, pero si tú sigues estás Correcto. correcto, pues Exacto. hay muchas cosas que se pueden hacer. Exacto. Y muchos Yo, motivos por los que ir. es verdad que yo sí que tuve una adaptación quizá un poco paranormal o diferente a los demás, porque al final yo veía, por ejemplo, las reacciones de los médicos cuando yo empecé a andar mucho antes de lo normal, y tuve siempre esa habilidad porque tenía también muchas ganas de hacerlo, ¿no? Yo era el primero que llegaba a la rehabilitación y me iba el último. La actitud. Yo siempre lo digo, que la Exacto. actitud en general en la vida es clave. O sea, que eso es Exacto. lo que define a las personas y la vida que viven. Exacto. Y bueno, para poner una guinda a este tema, yo me acuerdo cuando 6 meses después del accidente yo fui a esquiar, ¿no? Yo siempre había esquiado. 6 meses después yo vuelvo a esquiar. Pedazo de huevo de esquiar sin una pierna y Sí. pero está el carajo. Sí, decido que quiero volver a esquiar con una pierna y entonces voy a Sierra Nevada, yo soy de Granada, vuelvo a Sierra Nevada, que había esquiado ahí 1000 veces, y tienes que volver a aprender a esquiar, ¿no? Entonces, tengo un profesor, me presentan a un profesor que también le falta una pierna, la misma que a mí, y bueno, simplemente me hace unas típicas bromas, tal, total, primer telesilla, nos subimos y me dice, bueno, ¿tú qué? ¿Hace cuánto perdiste la pierna? Y le digo, 6 meses. Y me dice, no, digo, ¿que hace cuánto tuviste el accidente y perdiste la pierna? Me vuelve a hacer la pregunta. Y entonces yo le digo, 6 meses. Y él se queda así, un minuto así, pensando, callado. Y yo, ¿qué le pasa? Y entonces me dice, yo estuve un año encerrado en mi casa sin salir a la calle cuando perdí la pierna. Él tuvo un accidente de paracaídas, se cayó de 40 metros directo al suelo, en Sierra Nevada también. Cayó contra las piedras y estuvo, De creo milagro que... igual vivo, porque 40 Sí, metros... sí, se partió todo y perdió una pierna. Y él me dijo que a él le costó mucho aceptarlo. Él no lo aceptaba, ¿no? Y yo creo que eso fue mi gran cambio, por el que yo avancé muy rápido, fue porque yo ese día en el hospital ya lo acepté y ya está. Y bueno, y aquí estamos. Después de ese periodo, o sea, en plan, porque me imagino que la recuperación de la pierna no es una cosa que pasa de la noche a la mañana. ¿Cuál dirías que fue uno de los momentos más bajos, o sea, o que más se te haya quedado marcado? O sea, o qué aprendizaje tuviste a partir de lo de la pierna. O sea, sí, core, ¿qué es lo que dirías que es lo que más... Mira, el momento más bajo
sin duda no fue en el hospital. Sin ninguna duda. El momento más bajo que pasa una persona que pasa por una lesión traumática de repente y vuelve a la vida es cuando vuelve a su casa. Yo en mi caso, en el hospital, aunque tú te intentas hacer la idea y tal y cual, está en un hospital. Está en un hospital que tiene enfermeros allí o enfermeras, tienen médicos, tienen medicación pinchada, tal, te quitan el dolor, te lavan, tienes un montón de casuísticas y de cosas que tú en tu casa no tienes. Entonces, cuando yo volví a mi casa, yo salí del hospital muy motivado. Y cuando yo salí a mi casa, cuando yo llegué a mi casa de vuelta, pues obviamente no tienes toda la medicación que tenías allí, es mucho más floja y tienes que lidiar con algunas cosas, como por ejemplo el dolor fantasma, no puedes dormir, etcétera, por el dolor, todo eso, hasta que te recuperas un poco. Pero Corte rápido, ¿qué cosa es el dolor fantasma? Porque vale, no lo el conozco. dolor fantasma básicamente es que cuando tú pierdes una extremidad, sigues sintiendo esa extremidad. Y no es que la sientas, que sientes dolor específico en una parte concreta de tu cuerpo. En mi caso, yo tenía dolor fantasma sobre todo en el pie. En el pie que no tengo, ¿vale? O sea, es una cosa que es muy loca. La gente muchas veces no lo entiende y dice, bueno, pero es que tú te imaginas que te duele. Y dices, no, no, no. A ti te duele el pie. Te duele un pie que no tienes. ¿Por qué? Porque el sistema nervioso, el cerebro, tiene un sistema nervioso de todo tu cuerpo y funciona por impulsos, son como impulsos eléctricos. Entonces, él manda una señal y cuando ve que no llega y no recibe esa información de vuelta, lo refleja en dolor. Por eso es muy evidente que el dolor realmente es psicológico. Claro. Sí, Porque es el cerebro que está simplemente actuando. es una llamada de atención del cerebro para que haga algo para alarmarte, básicamente, ¿no? Vale. Entonces, lo que me estás contando de... Entonces yo tenía muchísimos dolor fantasma y tal, pero eso no fue lo peor, ¿no? Mi punto más bajo cuando salí o sea, después del accidente, fue cuando intentas volver a hacer tu vida normal y no puedes. Ya. Por ejemplo, mi punto más bajo fue cuando mi madre me tenía que duchar, por ejemplo. Yo, pues tú imagínate un chaval con 20 años, que yo en mi caso, pues, era guapete, ¿sabes? Tenía mi moto, estaba empezando a la universidad, tenía una novia, tenía a mis amigos, jugaba al fútbol, tal, y mi vida era, yo me creía que era muy guay, ¿sabes? Y te ves de eso a perder 15 kilos, quedarte seco en los huesos y verte con una pierna menos, vendada, haciéndote unas curas que son una puta locura, las curas de esa No, el herida, dolor tiene que ser una locura. y tapándote con una bolsa de basura y metiéndote tu madre en la ducha y duchándote, pues ese momento a mí no se me olvida. Pero siempre pensé que era pasajero. Claro, exactamente. Ya Ahí está. tengo un punto en común también con una de mis situaciones que... Que ahora te voy a preguntar, ¿no? Yo siempre pensé que bueno, que eso simplemente era pasajero y que solo me quedaba echarle huevo. O sea, es que mucha gente dice, ¿qué huevos le ha hecho? Es que no tenía otra opción. Claro. Es que no tenía otra opción. Era Ya hacerlo está. o rendirte y... Ya está. O hay gente que lo que hace es o me quiero suicidar o le echo huevos. Para mí, suicidarse es de ser un maricón. Y yo no soy maricón. Yo voy a tope. ¿Eres gay? ¿Eres gay? Pues no, no soy gay. Entonces, yo voy a muerte, ¿sabes? Y ya está. Y Esto es un chiste interno. sí, es una bromilla que tenemos del meme de Eric. ¿Eres gay? Si no sabéis cuál es, buscarlo. Bueno, el caso es que para mí no me quedó más remedio y ya está. Y simplemente le eché huevos y aquí estamos, ¿no? Vale. ¿Y cuál dirías que es como el mayor aprendizaje de todo el proceso de la pierna, o sea, toda esa recuperación, la dificultad de vivir y tal? ¿Cuál dirías que es como el aprendizaje así más... Hay varios aprendizajes que son muy importantes y que han marcado mucho mi vida. Uno de los aprendizajes más fuertes que tengo y que primero se me viene a la cabeza es quizá el tema de cómo te ven los demás, ¿no? Y lo que tú crees.
por ejemplo, uno de los miedos que más tuve cuando perdí la pierna fue que pensé que una mujer no querría volver a estar conmigo. O sea, era el Sí, es un pensamiento, miedo. era el pensamiento que yo tenía. Y me preocupaba. Y luego, cuando salí de esto y como yo lo acepté y tal, llevaba todos mis pantalones cortados y yo bromeaba con este tema y lo mostraba y tal, de repente era un factor diferencial. O sea, era la vaca morada de la discoteca, por ejemplo, ¿no? Y Era, encima que la pierna queda guapísima. claro, yo iba con mi pierna, ¿sabes? Robótica, tal, mi pantalón cortado y yo seguía siendo la misma persona realmente. O sea, a mí, por ejemplo, pues no me bajó la autoestima y yo siempre... Y entonces me di cuenta que a las mujeres realmente era como una seña de valentía, ¿no? De decir, joder, este tío le falta una pierna, va con el pantalón cortado y le da igual, no tiene vergüenza, tiene huevos, consigue las cosas que se propone, tal cual. Y entonces fue como... Yo ligaba mucho más después del accidente. Ligaba más que antes. Eso fue un aprendizaje que me demostró que realmente todo está en tu cabeza, ¿no? Si tú crees que las tías van a dejar de mirarte, pues te comportas de una forma y entonces dejan de mirarte. La frase que dice, lo que crees, lo creas. Correcto. Es literal. Y yo, pues, aunque pensé eso de primera, mi comportamiento fue otro y entonces, pues, no lo hice. Y segundo, otro aprendizaje muy fuerte que tuve fue que yo podía conseguir las cosas a pesar de que la gente, la mayoría de la gente, me dijera que no podía. No. Por ejemplo, a mí me dijeron que yo no podía hacer esquí acuático, ¿no? Que yo hacía esquí acuático, mis padres tienen una lancha y a mí me gustaba hacer esquí acuático y tal. Me dijeron que no podía y estuve un verano entero intentando salir del agua haciendo esquí acuático, que con dos piernas ya es un poco difícil, ¿no? Pues yo con una. Durante un verano entero no fui capaz. Y cuando acabó, mi padre me dijo, Pablo, no lo intentes más, porque ya está, no se puede, no pasa nada. Haces esquí acuático 3 veces al año, ¿sabes? Tampoco te vuelvas loco. Pero yo tenía esa cosa de decir, sí puedo, porque yo he tenido la sensación, sé que se puede, ¿no? Y yo busqué vídeos en YouTube, busqué por todos lados si había alguien que hiciera esquí acuático con una pierna, no lo encontré, y al año siguiente me volví a meter en el agua y conseguí hacer esquí acuático. Y entonces ese aprendizaje, por ejemplo, fue, vale, esto me ha servido mucho, por ejemplo, en mi vida para decir, yo veo un tío por la calle en un Lamborghini y yo lo que pienso es, yo lo puedo conseguir. Y yo veo a un tío que ha conseguido hacer un negocio que factura 1 millón de euros al mes y yo pienso, yo lo puedo conseguir porque yo me considero que ese tío no es más inteligente que yo, me considero que no tiene más huevos que yo y me considero que yo no me voy a rendir antes que él, ¿no? Solo tiene una pierna más que tú. Ya está, tiene una pierna más que tú. Fin. Eso es un poco los aprendizajes. Y una vez ya, o sea, pasaste el proceso a la pierna, o bueno, inmediatamente después, ¿qué fue lo primero que hiciste una vez, pues, te recuperaste o qué fue lo que pasó ahí? Básicamente ya a nivel... Sí, porque tu vida continuó, por eso. Sí, a nivel personal, pues simplemente entré a la escuela de gerencia, yo estaba estudiando económica, me salí de... Justo ya antes del accidente ya había decidido cambiarme de carrera a la escuela de gerencia. Yo entré a la escuela de gerencia, estudié mi carrera, hice un máster, pero yo siempre había querido emprender, ¿no? Y tenía mucho alma de emprendedor y cuando terminé el máster empecé a trabajar para una empresa y a la vez que estaba trabajando para esta empresa, teletrabajando, pues decidí emprender y montar un e-commerce. Y en el primer año, pues con el e-commerce, pues gané como, no sé, 10 veces más dinero que con mi trabajo, ¿no? De 40 horas a la semana. Así que un año después de acabar el máster, la carrera y todo, decido dejar el trabajo. Y mi padre me dice que estoy loco por dejar el trabajo después de todo lo que... Claro. 2 años de una carrera, lo dejo 4 años de otra carrera, un máster, 1 año trabajando. O sea que después de 7 años, al primer año le digo a mi padre, no voy a trabajar. Y entonces mi padre me dijo, estás loco, ¿sabes? Y yo le dije, mi casa, yo por ahí tenía 25 años, me había comprado un piso y un Cayenne. Y le dije, ¿qué no pago mi casa? La entrada. ¿Panda o el trabajo? Panda. Quiero comprar el Cayenne. ¿Panda o el trabajo? Panda, que era mi empresa en aquel entonces. Así que
Me dio igual, dejé el trabajo igual, decidí apostar todo al emprendimiento y bueno, y aquí estamos. Vale, y yo sé que ya me lo respondiste, pero bueno, igualmente, ¿crees que si que antes del accidente, o sea, si no hubiese pasado el accidente, tu vida sería igual? O sea, obviamente ya me dijiste de que fueron unos aprendizajes que te han llevado a donde estás ahora, pero dirías que ese Pablo antes del accidente podría haber conseguido lo desde ahora, o sea, en plan, sin esos aprendizajes. ¿Sabes lo que pasa? Yo confío mucho en mí mismo. Entonces pienso que eso me cambió mucho y quizás me hizo madurar mucho antes de lo que lo hubiese hecho si no lo hubiese tenido. Eh, pero siempre he pensado que por un camino o por otro habría acabado consiguiendo lo que me propusiera. Claro. Vale. Muy bien, muy bien. Me ha gustado que tu historia también se sepa, porque al final a mí también me sirve de inspiración y al final son vidas bastante diferentes a lo cotidiano, porque pasan cosas que, bueno, al final no es lo que todo el mundo quisiera para su vida. O sea, no es como que tú dices, yo quiero eso, en plan, yo quiero que pasar por esta situación para poder tener todo este aprendizaje, no lo Correcto. quieres, pero al final pues terminan sirviéndote para hacer cosas que son fuera de lo normal. O sea, te forja la actitud y pues te hace ser una persona pues Totalmente. diferente. Entonces, Oye, ¿cómo era tu vida en Cuba antes de venir a España? bueno, yo, vamos a empezar un poquito por el principio. Pues yo me crié en una familia que tenía una situación normal, o sea, en plan, tenía comida, todo. Digo esto porque en Cuba es una cosa que a veces escaseaba en mi época. Mis padres eran profesionales, todo, en plan, mi entorno, pues estaba cómodo. Pero alrededor mío, mis amiguitos, la gente que estaba conmigo en la escuela, no tenía como la misma situación. Algunos sí, otros no. Y entonces, O nada, sea que por aquel entonces ya estaba la cosa en Cuba, o sea, estaba mejor que ahora, entiendo, pero a algunas personas ya les costaba un poco más conseguir quizás comida y ese tipo de cosas. sí, históricamente en Cuba, después del triunfo de la revolución, al principio no, pero después de que se separó de la Unión Soviética, todo fue abajo y al final pues muchísima gente se vio afectada, muchísima gente emigró porque la situación cambió radicalmente. Y bueno, al final por una cosa y por la otra, pues Cuba fue un país que estaba en pleno auge y de repente se rompió y bueno, pues la situación de muchísima gente fue terrible. Entonces, claro, cuando yo estaba pequeño, digamos que ya se había recuperado un poco de la segunda ola de estar mal, pero no estaba tan mal. O sea, en plan, yo lo pienso ahora y digo, estaba mal, pero es que lo que hay ahora no tiene palabras. Entonces, bueno, había gente que estaba relativamente bien. Yo era de las personas que estaba cómodo, o sea, nunca me faltó comida, tuve educación normal, perfecto. Era un niño que estudiaba en plan, o sea, salía bien en la escuela, no me gustaba estudiar, pero salía bien en la escuela. Y desde pequeño siempre como que yo pensaba un poco diferente, o sea, no me sentía tampoco parte del entorno en sí. O sea, no sé por qué, pero me ¿Te pasaba eso. sentías un poco aislado? Descuadrado, sí. Yo como que me aislaba un poco porque no conectaba con todo el mundo igual. Sí tenía algunas amistades que sí era fin, pero en general no me sentía como en el entorno. Y esto también relacionado con que me hacía preguntas. En plan, yo decía, ¿cómo es posible de que hay personas que tienen esto y otras que no tienen esto? Por ejemplo, irse de vacaciones, tener coche, de repente yo mirar a un hotel o un restaurante y ver que hay una persona comiendo y yo sé que hay otra persona que come todos los días arroz y una salchicha. Una. Y yo decía, no me está cuadrando algo, o sea, aquí hay algo que está mal. Y luego también cuestionaba, por ejemplo, que mi entorno, que eran profesionales, que eran personas todos universitarios, que eran buenísimos. Por ejemplo, mi tío es mejor psiquiatra del país, bueno, era porque se jubiló. Tenía una situación mediocre, entre comillas. O sea, estaba bien, pero no era algo sobresaliente, sobre todo siendo buenos profesionales. Y esto como que yo decía, tiene que haber algo diferente. O sea, no puede ser así. O sea, hay algo que aquí está roto. Entonces, pasé el tiempo y yo en la escuela, pues como que no determinaba hacia dónde iba a apuntar. En plan, decía, no quiero dedicarme a trabajar en un sitio, no me quiero hacer la carrera de tal cosa porque es que no me llama la atención. Y como que ahí siempre había como un vacío. Entonces, nada, una vez, en plan con 18 años, digo, porque yo era muy, muy... Eso te iba a preguntar, ¿por qué
decides abandonar Cuba? Vale. El tema es que yo con 18 años hago un clic porque yo era muy niño rata. En plan, me la pasaba jugando en el ordenador, tal. Siempre en el ordenador, en resumen. Y entonces digo, voy a hacer un cambio porque ya estoy cansado de esta situación recurrente. Digo, la vida no puede ser solo esto, más de lo que está diciendo. Y digo, voy a empezar a salir de fiesta con 18 años. Y entonces, literalmente, voy a la primera fiesta y me encuentro con un colega de los que jugaba en el ordenador y me dice, oye, mañana, era a las 3 de la mañana, mañana a las 10 de la mañana en mi casa, vamos a hacer una presentación de un proyecto. Y en plan, vale. Pues, dime de qué cosa es y me dice, no, ve y ahí te cuento. Y yo en plan, yo soy como un gato, en plan, la curiosidad mata al gato, así era yo. Pues iba a ir a ver qué pasaba. Entonces, bueno, nada, en aquel momento, pues al día siguiente fui para allá a las 10 de la mañana, estaba ahí, era un poco lejos de mi casa y dije, voy, porque estaba buscando un cambio. Y entonces justo me presentaron un proyecto que cuando yo vi lo que era, por decirlo de alguna forma, el capitalismo o que habían oportunidades de sí cambiar la situación, que no fuera el camino tradicional de empleo, yo dije, ojo, aquí hay algo diferente. Y dije, voy a darle una oportunidad a todo esto porque dije, por aquí hay algo que me llama mucho más la atención que el resto. Y nada, me pasaron un libro, Padre Rico, Padre Pobre, de Robert Kiyosaki, que en aquel momento fue como que me abrió los ojos y dije, wow, o sea, hay un mundo ahí fuera que yo nunca he visto y que mi entorno no ha visto. Y entonces, nada, a partir de ahí, pues me obsesioné con aprender todo eso y estuve mucho tiempo, en plan, rollo, 2 años seguidos, bueno, un año y pico seguidos, sin parar, leyéndome 4 libros a la semana. En plan, era ¿cuántos a la semana? 4 libros al mes, perdón. Un Era libro a la un semana. libro a la semana, exactamente. Entonces iba follado aprendiendo y absorbiendo información que era psicópata, o sea, me obsesioné con eso. Entonces, en muy poco tiempo, en plan, a los 20 por ahí. Bueno, este periodo me cogió también en que empecé el servicio militar. Y aquí viene uno de los aprendizajes que ahorita dijiste lo de la piel y tal, que todo era pasajero, que me pilló fatal. O sea, en plan, el servicio militar en Cuba es como una cárcel, no puedes elegir. Y yo cuando estaba adentro decía, esto pasará. En plan, yo miraba al cielo, me veía desde arriba y decía, o sea, como que me abstraía porque estás expreso. Y decía, esto tiene que terminar. ¿Qué es lo peor que te pasó dentro del servicio militar? Es más gasto de tiempo, pero es lo mejor, porque aprendí a valorar el tiempo. O sea, yo tiré a la basura 2 años de mi vida sin quererlo, o sea, no quería, pero fue así. Te obligaron. Me obligaron a pasarlo, a que eso pasase. Entonces, claro, al yo estar tanto tiempo pensando y definiendo en sí qué quería, qué no quería, pues fue como que dije, ok, tengo claro de que cuando pase este proceso, yo voy a aprovechar el tiempo. O sea, para mí el tiempo es lo más sagrado, por encima de cualquier cosa, y la libertad. Entonces, ahí fue un poco donde se fue cosiendo todo esto, de decir, loco, yo por encima de todo. ¿Crees que se construyeron tus valores ahí lo que tú ahora más valoras? Es probable que alguno de esos valores haya sido por ahí. Yo tengo valores de casa que ya me habían enseñado mis padres, pero ahí se crearon valores que yo mismo entendí del porqué Los de que eso. tú adquiriste por tu experiencia personal. Ujú. Sí. Y entonces, pues eso fue lo del tema del servicio. Luego empecé en la universidad, me fui de servicio en plan antes por comportamiento, etcétera. Y entonces empecé la universidad y todo esto en paralelo mientras iba haciendo el tema del emprendimiento. Y a los 4 meses de estar en la universidad, le digo a mi mamá, me voy de la universidad. Bueno, a mis padres, a los dos. Me voy de la universidad y se quedan como, ¿qué? Claro, yo venía ya en paralelo estudiando como un loco, en plan, a un volumen de estudio que yo nunca había experimentado antes, pero porque me estaba apasionando. Y yo le dije, a ver, aquí pasa una cosa, y es que yo ya estoy como emprendiendo, estaba formándome y tal, y en un periodo corto de tiempo yo me sentía preparado para hacer mucho más de lo que me estaban haciendo en la universidad, o sea, como que iban muy lentos. Y encima yo estaba viendo la proyección de lo que pasaba en Cuba. Yo decía, esto cada vez está peor, 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 peor. Y yo no quiero ser esclavo, o sea, no quiero estar anclado aquí, me siento como un león enjaulado. Yo quiero volar, yo no quiero estar aquí adentro. Y ahí tomaste la decisión de abandonar Cuba y de irte a España. Fueron como el primer chispazo para hacerlo. Entonces, yo lo que hice ahí fue que decidí irme de la carrera, pero no a la casa y estar sentado así mirando la pared, no. Yo decidí, me voy con todo a emprender, o sea, full. Y en muy poco tiempo construí un proyecto que en aquel momento, allá en Cuba con mi edad, yo tenía eso, 20 años, fue de los 20 a los 21 más o menos, me estaba reportando mm, mucho más dinero que lo que ganaban mis padres juntos
Entonces, claro, que el tema de las criptomonedas, en fin, todo ese tema. Y yo de repente digo, coño, me siento que estoy preparado para hacer un salto. O sea, en esos 4 meses, o sea, en ese periodo dije, creo que aquí estoy capaz. O sea, aquí no estoy pudiendo llegar a explotar todo el potencial que tengo para hacer esto. Más que se sumó con parte del proyecto que estaba haciendo, que dije, es una oportunidad para salir y probar cosas nuevas. Y bueno, vine a España porque, bueno, tengo la ciudadanía, etcétera, etcétera, desde que era pequeña. Y por parte de cosas del proyecto. Y de repente llego aquí con 1.000 euros. Y entonces, Que allí en Cuba sería más dinero, ¿no? sí, Que no, aquí, para que te das una idea, el salario promedio en Cuba en aquella época eran $20 al mes. al mes. Claro, allí 1.000 euros era... Claro, eran ahorros de mis padres fuentes. Si entrego a mi hijo, entrego parte de mis ahorros que son fuertes y a ver qué pasa. Te encomendaron una misión, por así decirlo, ¿no? Era él... Yo me lo imagino como... tenemos una apuesta para salir de esta situación de Cuba, ¿no? Cogemos No, todo lo contrario. a mi hijo para... ¿No? No, ellos cuando me dijeron, dale, o sea, ellos tenían todas las condiciones para que yo no fuera. En plan, porque al final estábamos cómodos. Y yo decidí hacer eso que en mi entorno nadie lo había hecho y nadie se lo planteaba. Y tuvieron oportunidades de hacerlo de sobra. Pero es como que si tenemos todo, tenemos casa, tenemos todas las condiciones creadas, ¿para qué No te te vas a arriesgar? planteas, ¿Para qué claro. te vas a arriesgar a hacer eso? Pero o sea, yo estaba viendo más allá. Yo no estaba queriendo conformarme con eso que estaba ahí. Y entonces al final, pues, fue cuando decidí irme, a pesar de saber que iba a empezar de cero. En plan, saber de que tú ibas a empezar de cero a un sitio que no conozco, otro sistema, que esto es una cosa que hay mucho tema para hablar aquí, pero es un sistema que no tiene nada que ver. O sea, tú de repente en Cuba, a ti te racionan la comida y aquí tú tienes que ganar dinero y ir al mercado y comprar. Pero claro, allá de repente lo que es comer no es una cosa como que tú vas, compras y cocinas y ya está. No, allá tienes que hacer cola, tienes que gastar tiempo, tienes que sacar el dinero donde no lo hay para comprar la comida, encontrar la comida. Entonces, solo por ahí, ya tú dices, es un cambio de sistema muy loco que a ti te impacta porque dices, coño, hay un desarrollo tremendo, pero eso llévalo a todo. Llévalo a tu mentalidad, a tu forma de comportarte, a cómo cada área, tú dices, es Es muy completamente nuevo. diferente. Es como volver a empezar, pero full, o sea, en todas las áreas. Lo único que no empecé fue en el idioma, que ya estaba hablando español y tal. Una pregunta. ¿Qué fue lo más duro de los primeros meses cuando llegas a España? O sea, tú llegas a España, tienes 1.000 euros, no tienes trabajo, es un país completamente nuevo, lo que tú dices, el sistema es completamente diferente. ¿Cuál fue el momento más duro sí, el momento más duro que pasaste? Tuve dos. Primero te cuento el primero y después el segundo, que son casi clones. Yo cuando llegué, lo primero que hice fue pues pagar el alquiler donde me estaba quedando, que llegué a casa de un primo mío. Pagué ahí el alquiler, un poco me ayudaron mucho, la verdad. Pagué cosas de los trámites que tenía que hacer, me compré cosas para empezar a trabajar, zapatos y esas cosas que no tenía. En plan, vine con una maleta, o dos maletas, una pequeña y una grande. Y en cuestión de 2 meses, o sea, el primer mes no, el segundo me empecé a trabajar. Y durante ese periodo de ese mes, yo estuve trabajando puerta calle a los negocios, tocándole y ofreciéndole, venderle temas de telefonía. Que nada, básicamente pasó ese tiempo y yo mientras estaba trabajando, yo en plan, todo bien. Y justo al mes siguiente, pago el alquiler, porque me tuve que mudar, me tuve que ir de casa de mi primo, porque si no lo echaban a ellos. Y de repente pago el alquiler y me quedo con 31 euros en la cuenta. Rollo a día 1 o 2. Y de repente, yo esperando el sueldo, Esperando cobrar. sí, y me dicen, no hay dinero. En plan, te fuiste antes, porque justo ahí me había cambiado de trabajo porque iba a mejorar. Y me dicen, no hay dinero. En plan, tu comisión, o sea, lo que vas a cobrar el mes que viene, porque como hiciste esto antes del día 5, un rollo ahí, no lo cobras, tienes que esperarte un mes. Y yo de repente tenía 31 euros y tirar lo que quedaba de mes, 31 euros. O sea, que viviste un mes en España con 31 Eso me euros. habla. Y yo de repente me quedo así y digo, wow, ¿qué hago? Porque claro, yo me había ido de casa de mi primo y yo no les pedí ayuda en ningún momento. Sí fui a comer un par de veces, pero ya está. Y yo venía de estar con mis padres que me lo hacían todo. En plan, yo me dedicaba a estudiar y poco más. Ya jugar en el ordenador.
Y bueno, después de emprender, pero estaba como, no estaba preocupándome por cosas de la casa. No ni estabas familia. preparado para eso. Exactamente. Y de repente me veo que tengo que hacer todas esas cosas. Digo, cocinar, comprar las cosas en el mercado y todo, pero claro, yo no sabía, porque yo no había ido al mercado a comprar, porque en casa de mi primo, pues todavía compramos. O sea, fue como una transición todo muy rápido. Yo durante ese periodo, yo sentía que yo estaba todos los días en arenas movedizas. O sea, todo el rato pisaba y se hundía. Pisaba y se hundía. Y decía, pero no va a haber estabilidad en algún momento. En plan, tiene que parar esto. Y entonces, nada, ¿Qué comiste? claro, iba al mercado y de repente, bueno, antes de ir al mercado, como me tocaba trabajar todos los días, trabajaba en turnos de estos mañana y tarde y tal, comía unas hamburguesas de McDonald's a las 10. Ya, esa era mi comida, o dos. Y claro, de repente me empecé a fundir el dinero. Hamburguesa de 1 euro, ¿no? Hamburguesa de 1 euro, sin refresco ni nada, agua de grifo que estaba en Madrid, y ya está. Y claro, empecé a adelgazar, etcétera. Y le conté la situación a algunos de los compañeros de trabajo y se quedaron como diciendo, wow. Y me dijeron, pero ¿por qué no vas al mercado y compras pan Bimbo y queso y jamón y tiras lo que quede de mes? Y yo digo, coño, es verdad. No había caído, porque claro, como en Cuba el tema de la comida, o sea, como que mi cabeza todavía se estaba acoplando a Claro. tantos cambios. Sí, en Cuba no puedes ir al supermercado y comprar lo que quieras. Claro, porque no había. Entonces, como que me cogió muy, muy movido. Y entonces, de repente, digo, bueno, pues compro una barra de pan Bimbo, tal, no sé, asqueroso, por cierto. A mí no me gusta. Dije, esto es lo que hay. Entonces, claro, al final, todas esas cosas, todos esos sitios te van formando. Entonces, entre el servicio militar, la situación, que eso, ojo, todo lo que vino después estaba bastante preparado por la situación que viví en el servicio militar, pero claro, es algo súper duro. O sea, no, yo comía comida podrida, mal cocinada, marchaba todo el día, trabajaba limpiando cohetes, cortando hierba. Entonces, claro, todo sin parar, gente, jefes gritando y todas esas cosas. De repente, aquí, no tengo comida, pues ya viví eso. Entonces, como que decía, Tampoco era tan malo, ¿no? ya pasé lo peor, entonces ya estoy más curtido. Entonces, como que dije, ok, tiramos y de nuevo, esto va a pasar, o sea, esto es temporal. Yo sabía que esto no iba a ser eterno. ¿En algún momento pensaste en volver a Cuba? No, Nunca. no. Yo tomé una decisión. En plan, yo tomé una decisión y dije, no, o sea, esto, si yo tomo una decisión es hasta el final con ella. Entonces no me arrepiento de ningún caso ni nada que haya hecho en plan en mi vida que diga, hago esto y me tiro para atrás. Muy poquitas cosas, en plan, cosas por acciones que ha hecho, en plan de tomo esta decisión, no me arrepiento de nada. Si es verdad que algunas cosas he hecho mal, y eso sí, me da culpa, en plan, coño, podría haber hecho otra cosa, pero en esa decisión, ¿Crees que haber vivido tus primeros 20 años de vida en Cuba y luego haber visto otro mundo en España te ha dado una mentalidad diferente para los negocios? sí. Sí, porque al final, volviendo a que yo sabía que había algo más, estando en Cuba, y de repente llegar aquí y ver que aquí era posible, dije, uff, aquí, o sea, lo que yo quiera hacer, lo puedo conseguir. Me tomará más o menos tiempo, pero es posible. O sea, simplemente es que yo me lo proponga, trabaje en base a ello, porque no me viene nada del cielo, y es currármelo día y noche, día y noche, día y noche, y fue lo que hice. O sea, yo desde que llegué estuve trabajando desde el mes 1 y poco, hasta hace, bueno, sigo trabajando, pero bueno, en tienda me refiero, en plan como empleado. Estuve trabajando muchos años, 5 años y pico, no sé, no me acuerdo ahora. Y en paralelo, o sea, trabajando 40 horas, y en paralelo todo ese tiempo seguí estudiando como un psicópata, en plan, para adquirir todos esos conocimientos, más todos los aprendizajes de vida que van pasando, y emprendiendo. O sea, trabajaba, estudiaba y emprendía todo a la vez, probando. Todo el dinero que me entraba, o sea, el 100% de dinero que me entraba era alquiler, siempre yo, las cosas críticas más importantes delante, alquiler, comida, e inmediatamente después, el 100% del dinero para mi cabeza, para mi cabeza, para mi cabeza. O sea, no hay mejor inversión, no existe mejor inversión que invertir en uno mismo. O sea, hay una frase que me encanta, que la escuché en su momento, que decía, pon dinero en tu cabeza y tu cabeza apunta dinero en tu bolsillo. Y eso fue lo que hice. En plan, yo me obsesioné con todas esas cosas que son de desarrollo personal y pues me funcionó. En plan, no veía la luz, no veía la luz y yo seguía y seguía. Años y años y años. Y yo veía que no avanzaba y decía, esto va a cambiar. ¿Cuántos años estuviste trabajando y emprendiendo a la vez sin tener el resultado que querías? 5 años. En plan, 5 años y pico. En plan, ahí, no viendo la luz y yo sabiendo de que era posible. De repente teniendo pequeños picos, en plan de
veo un chispazo, pero no se da. Veo un chispazo, no se da. O estoy haciendo esto y falla y tal. Entonces al final tú dices, yo sé, lo que me reflejo mucho en ti, o sea, tenemos muchas cosas en común porque tú decías, yo veo que esta persona está teniendo resultados porque Correcto. yo estoy poniendo el trabajo igual. Solo que no estoy dando en la tecla todavía en cómo hacerlo funcionar o me está faltando algo Alguna información me falta, pero sé que tarde o temprano la encuentro. y yo tengo la cabeza muy dura. Que, En plan, no me pienso rendir. Lo mismo, yo sé cuál es el objetivo. En plan, yo tengo una estrella polar fijada, yo sé la vida que quiero, yo tengo muy claro las cosas y es como, eso va a pasar. ¿Cuándo? No lo sé, pero eso va a pasar. correcto. Pase lo que pase, esté quien esté en mi camino, la situación que pase, se acaba el mundo, me da igual, yo voy ahí, pum. Se acaba el mundo, ya yo di lo último, vale, ok. Pero Exacto. mientras tanto, ahí voy. Sí, sí, totalmente. O sea, eso creo que es uno de los puntos más clave que tenemos tú y yo, ¿no? Por eso creo que hemos conseguido los resultados que tenemos y hemos pasado muchos batacazos por el camino, pero nunca, jamás en la vida se nos pasa por la cabeza, bueno, pues ya está, se acabó, abandonamos. Eso no existe. O No sea, es es que posible. no existe en nuestra cabeza. Sí. No existe. Entonces, eso es una cosa que bueno, que yo le digo muchas veces a nuestros clientes, ¿no? Cuando Meta hace una de las suyas o algo se rompe en la empresa o a los empleados o lo que sea, le digo, escucha, que ya hemos pasado por esta, pero como no nos vamos a rendir bajo ningún concepto, tardaremos más o tardaremos menos, pero siempre vamos a encontrar una solución, siempre. Para terminar ya con el tema Cuba, quería preguntarte una última cosa y es, eh, ¿cuál ha sido el mayor cambio de mentalidad que has tenido que hacer después de estar en Cuba 20 años y que bueno, que el Estado y el entorno, etcétera, te lave un poco el cerebro, ¿no? Porque al final en Cuba pues controla muchísimo a la sociedad con cierta artimaña. ¿Cuál dirías que ha tenido que ser el mayor cambio de mentalidad para tú salir de Cuba y poder emprender con éxito? Hay una palabra muy clara, o sea, la tengo porque yo sentí cuando me apliqué esa palabra, constantemente dije, ya está, lo tengo. Y es la responsabilidad. Cuando yo me hice responsable, mira, yo me hacía responsable de las cosas, pero cuando me hice responsable absoluto, como tú cuando aceptaste de que esto es lo que iba a pasar, cuando me hice responsable absoluto de que todo dependía de mí, que todas las acciones que yo tomase y todo lo que fuera es lo que iba a llevarme a tener ese resultado, fue cuando todo cambió. De hecho, fue cuando empecé a imprimir muchísimo más esfuerzo en lo que sí hacía que las cosas pasaran. Entonces fue como que yo estaba jugando para mí en aquel momento, que estaba dándolo todo. Sí, yo sabía que todavía me faltaba, pero cuando yo apliqué eso, lo fui aplicando a lo que mía, pero en serio dije, ya, a partir de ahora va a pasar ya, ahora sí. Pase lo que pase, yo voy a hacer las acciones que correspondan durante el tiempo que falta para que pasen. Ahí empezó a cambiar todo. Claro. Que fue en el 2024. Yo me acuerdo, fue sí, 2023, 2024, finales 23-24. Ahí yo como que eso cayó como una boda, pum. Y ahí fue cuando dije, ahora sí me voy con todo. De hecho, yo creo que quizás esto no es algo que se habla tanto, ¿no? O se responsabiliza tanto a la gente de sus acciones, pero yo una cosa que siempre digo y es, tío, responsabilízate. Todo es responsabilidad tuya. Todos tus resultados van en base a tus acciones. Fin, no hay más. O sea, a la gente le encanta echarle la culpa al Estado, a las condiciones, a la competencia, al mercado, a todo. Todo siempre la culpa es externa, ¿no? De los demás. Pero en el momento que tú dices, todo lo que me pase es mi responsabilidad, te juro que eso es uno de los cambios más fuertes que yo he tenido. Y no conozco a una persona que piense así y no acabe teniendo la vida que quiere en unos pocos años. Es que no la conozco. Tal cual, es que eso al final es una cosa que es lo mismo, es inevitable. O sea, cuando tú te responsabilizas, ya no hay vuelta atrás. O sea, tú no, o sea, es raro que tú te responsabilices por tu vida y después ser una víctima. O sea, no es compatible. Entonces, como ya tú no eres víctima, no vuelves atrás. Entonces, claro, ya estás condenado A actuar. Exactamente.
Una pregunta, ya cambiando un poco de tema, yéndonos más a nuestra relación como socios. ¿Qué fue lo primero que pensaste cuando me conociste? Yo te conocí a ti, en plan, antes de que tú me conocieras a mí, porque nosotros nos conocimos en un grupo, en una comunidad, donde estábamos varias gente que estaba emprendiendo online, y tú estabas antes que yo. Y de repente veo, o sea, estaban como dando las clases de que estaban enseñando, y de repente veo, no me acuerdo si fue un video, un anuncio, qué fue, y te veo grabando, y porque me habías dicho, no, este estaba facturando, estaba consiguiendo unos 20 y tal. eh, y veo videos en, creo que fue en Instagram, no me acuerdo, TikTok, y te veo y digo, ok, ¿vale? Y en uno de esos videos te veo sin la pierna y digo, ¿y el cojo este? Está haciendo los vídeos, está facturando. Y yo en plan me piqué y dije, loco, si es que si tengo una persona que está donde mismo estoy yo, haciendo lo mismo que estoy haciendo yo, y está teniendo el resultado, tengo que apretar más. O sea, en plan, es que eso tiene que pasar. Y de repente pensé, digo, coño, ahí en cierta forma te conocí, sin haberte conocido, porque digo, si él está sin la pierna, chapó, porque está haciendo todo el esfuerzo que estoy haciendo yo con handicap. Yo dije, uff, tela, ¿eh? Dije, yo no puedo, en plan, eso son motivos, o sea, para mí la envidia no existe, o sea, para mí en persona. Yo, o son fuentes de inspiración o no me interesan. Correcto. Entonces digo, coño, si este está haciéndolo, yo lo voy a hacer también. Pero bueno, ahí quedó la cosa, en plan, te vi, pasó el tiempo, y de repente, no sé, un mes después, 2 meses después, yo empiezo a preguntar. Te escribo, ¿no? Te escribí yo. Sí, bueno, antes de que tú me escribieras, yo le estaba preguntando a la persona que tenemos en común de esa comunidad. Le digo, oye, yo quiero hacer lo que estoy haciendo, pero necesito La parte técnica, yo quiero seguir haciendo la parte técnica, quiero estar como en plan creando estas cosas, etcétera. Me gusta mucho, pero me está faltando el tiempo y energía, por decirlo de alguna forma, para llevarlo todo a cabo. Entonces necesito ayuda en la adquisición porque es como se me la parte atraganta, más de marketing o la parte más de cara a la venta. se me atraganta más en el hacer diario. O sea, lo puedo hacer porque venía haciendo, estaba vendiendo todas las cosas, sabía con las cosas, pero me daba, o sea, toda la pereza del mundo porque es como que ahí tenía que hacer un esfuerzo, en lo otro no. Lo otro me apetecía y en este otro lo puedo hacer, pero no quiero. En plan, como Claro. no quiero hacerlo. Entonces le pedí ayuda, me dijeron, no, tal, no sé qué. Bien, ok, perfecto. Y pasa una semana o dos y de repente tú me escribes. Fue como un flechazo, Sí. ¿no? Porque yo justo estaba en el otro lado, Es ¿no? que pasó en O simultáneo. sea, estaba esta comunidad, tú estabas por tu lado, yo estaba por el mío, más o menos estábamos haciendo lo mismo, y yo les pido a los de la comunidad, les digo, oye, mira, yo la parte de la publi, la parte del marketing, de la oferta, todo esto, me gusta mucho más, la parte técnica sé hacerla, pero no me convence. Entonces, si alguien me ayuda a esta parte, lo voy a romper. Y yo le dije, o sea, ambos le dijimos a ellos que se encargaran de esa parte, que ellos ya hacían un poco Claro, es que eso, ¿no? ellos hacían las dos Y cosas. yo le digo, ayudarme con esto, ayudarme con la parte de sistema y yo me encargo de esto que lo vamos a reventar. Tú piensas que yo ya venía de que yo ya había hecho publi para mi antiguo negocio. Claro, o sea, claro. para mí eso era ya Lo normal. una segunda fase, ¿no? Yo había tenido mi negocio, mi empresa, mi e-commerce, había estado 3 años con ese e-commerce, había facturado 1 millón de euros. Por cosas que no vienen al caso, tuve que cerrarla y tuve que empezar de cero y busqué esta vía, ¿no? Una nueva oportunidad online, de un nuevo modelo de negocio, lo que sea, para hacer eso. Y me pasaba igual, ¿no? Me faltaba la parte más técnica y sabía hacer o disfrutaba más la parte de marketing. Entonces yo le escribo, me dicen que no, y me dicen, pero hay un chaval que es muy bueno en Go High Level y en todo lo que es automatización, etcétera, y quizás te pueda ayudar. Ellos como que quitaron el muerto diciendo, tengo a estos que me están calentando la cabeza, pues mira, que se unan ellos y ya está, ¿no? Entonces me pasan... ¿Sabes lo que hicieron? Totalmente, la cagaron, pero bien. Entonces cogimos y dijimos, digo, vale, dame su número. Entonces yo te escribo, me acuerdo, oye, mira, soy Pablo, tal, estoy buscando una persona para esto. Y es que me acuerdo perfectamente, estaba sacando a Noah, a mi perra, por la calle, mientras te iba escribiendo, tú me dijiste, coño, yo justo estoy buscando lo mismo del otro parte, ¿no? ¿Te va bien un Zoom ahora? Venga. Eso creo que fue el 3 de junio. Sí, eso era verano. Ujú. Venga, nos vemos ahora. Subo a la casa, enlace,
pum, nos empezamos a contar, sí, porque yo esto, lo otro, pum, ponemos un montón de cosas en común, coño, tú eres buenísimo en esto, yo en esto. Nos asociamos. Un flechazo Sí, empresarial. flechazo empresarial total. Venga, vamos a hacerlo, boom. Total, nos ponemos de repente, de la noche a la mañana, o sea, nos conocimos ese día, al día siguiente, 9 de la mañana, A correr. a trabajar hasta las 10 de la noche. Mm. Así, todos los putos días, uno detrás de otro, sin parar. Ujú. Porque ahí justo, o sea, en esos días que empezamos a construir todo, yo me leo 100 Claro, offers. yo te lo recomendé. Tú me lo En ese recomendaste. proceso, de repente, claro, yo estaba en el obseso de estudiar, y de repente, tío, loco, creo que esto en concreto, de lo que estamos haciendo, nos viene de perlas. Léetelo porque va a venir increíble. Y justo habían recién lanzado, que yo me estaba leyendo todavía, 100 MLits. MLits. Y yo Alex Hormozzi, por cierto. sí, descubro a Hormozzi con 100 offers, me leo el libro en un día, me acuerdo, que tú ahí Eso. estabas trabajando en la tienda y ese día trabajabas tú todo el día y como que no estabas, Eso ¿no? me Y no pare- podíamos Eso me trabajar. pareció una locura, porque justo yo, esos libros, yo me los leí, eso fue en verano, yo me los leí 100 offers en enero. Ese libro me lo leí como 3 veces para aquella fecha. Y es un libro que es denso, o sea, tú tienes Un que poco coger denso, sí. esos conocimientos, incorporarlos complicados. Tú de repente en un día, ¡pum!, ya me lo leí. Y yo en plan, ¿qué? Dijiste, este está loco. Está peor que yo. Yo cogí, leí el libro, empecé a leer y entonces me sentí tan identificado con Ale Hormozzi, tan sumamente identificado. Fue el primer contacto que tuve con él, no había visto sus vídeos, no había visto nada. Lo único que hice fue compré el libro y empecé a leer. Leí el libro y yo a cada párrafo decía, aquí está todo el dinero. O sea, el dinero está aquí. Y entonces, boom, una, otra, me leo el libro en 8 o 10 horas, el libro entero, boom. Me acuerdo, llega mi mujer a mi casa, que yo siempre digo mi mujer, pero bueno, nos casamos en unos meses, pero para entonces yo ya lo tenía claro, nos acabamos de comprar una casa juntos, y yo le digo, cariño, somos ricos, ya está, lo tengo, todo está aquí. Y entonces ella dice, como diciendo, joder, si las estamos pasando putas, ¿sabes? Y yo le dije, calma. Qué importante, en esa fecha los dos estábamos puteados No económicamente. teníamos dinero. Exactamente. O sea, yo me acuerdo... Hubo un momento en una de las reuniones en el proceso que estábamos montando Real Estate Rocket, yo me acuerdo un momento que te enseñé en la cámara que tenía 50 euros en la cuenta. Porque Correcto. justo había pagado algo, no me acuerdo, y te dice, mira, pum. Yo tenía un poquito más porque venía de tener el otro negocio y tal, pero la casa que nos habíamos comprado, habíamos puesto como 40.000 euros de entrada o así, entre lo que teníamos mi mujer y yo, y creo que me quedaban 8.000 euros en la cuenta, creo que fue lo que tenía. Y me quedaban 8.000 euros porque en el primer lanzamiento, quedándome 8.000 euros en la cuenta, invertí 5.000 en publicidad, me acuerdo. Y total, que nos pegamos. Desde ese momento me leo 100 offers. Yo ya tengo la idea de cómo se va a vender este negocio, que es Real Estate Rocket. Decidimos que hay que traspasarlo todo a lo que es un software de captación de propiedades automatizado y empaquetarlo para que el cliente tuviera todo lo que él necesita. Estaba clarísimo. O sea, teníamos que dar la solución integral porque después de haber dadonos tantos palos en otros negocios, y por ejemplo, a mí el modelo de agencia no me gustaba porque tenía los problemas de agencia. Y era Correcto. como, vamos a aplicar todo lo que sabemos en plan para que esto sea la solución definitiva. Exacto. Nosotros dijimos cómo nuestros clientes pueden obtener el resultado deseado de la forma más sencilla posible y que a nosotros también nos sea cómodo hacer esto, ¿no? Y entonces, pues eso, trabajamos 3 meses sin parar, 10 o 12 horas al día, todos los días, y bueno, y así creamos Real Estate Rocket. Tú o sea, que ahorita me lo preguntaste tú, ¿qué dirías que fue o sea, tu primera impresión mía o qué pensabas de mí al principio cuando nos conocimos? Pues la verdad que lo primero que pensé es que eras buena persona. Y eso me tranquilizó bastante. Dije, no me va a engañar este tío. O sea, la primera sensación que tuve fue, este tío no me va a mentir, ¿sabes? Podrá salir bien o podrá salir mal la cosa, pero no voy a desconfiar de él, ¿no? Me transmitiste confianza. Y segundo, pensé que era pues justo mi cara opuesta de la moneda, ¿no? Yo soy una persona súper creativa y súper desorganizada y quiero hacer las cosas ya, rápido. Lánzalo. No me importa tanto, no soy perfeccionista para eso. Y eso, tú eras todo lo contrario, ¿no?
querías que las cosas salieran bien, querías tenerlo todo bajo control. Eso me daba igual. Entonces, de repente, yo me daba cuenta que cuando yo ponía toda esa parte, íbamos mucho más rápido de lo que tú irías por tu cuenta, pero si no estuvieras tú, o sea, al estar tú, las cosas salían mucho mejor que si lo hacía yo. Porque ponía esa parte de, no, esto un mínimo tenemos que hacer. Claro. Un mínimo de bien tiene que estar la landing. Claro. No podemos dejar estos espacios random. No pueden estar colores random, ¿sabes? Claro. Y yo decía, bueno, vale. Y aceptaba esa parte, pero al ser muy diferentes el uno y el otro, como que fue la balanza perfecta para cuadrar, oye, suficiente velocidad y suficiente prueba y suficiente lanzarnos al mercado para que funcione, pero sin tener parálisis por análisis, ¿no? Y vi como que eso me lo podía aportar mucho y eso fue lo ¿Tú que qué pensé. dirías que es lo más diferenciador? O sea, lo que tengo yo que no tienes tú y viceversa. Yo diría después que Sí. veo en ti que no tengo yo, que es una palanca. Yo creo que lo que tú tienes que no tengo yo es eh, ese orden, ¿no? Esa capacidad de ser ordenado, de ser técnico, de hacer las cosas De bajar las cosas bien. también a tierra. Exacto, de bajar a tierra, de que... Y sobre todo porque una persona con tu perfil a veces es muy difícil que se conecte con el mío. Y una cosa muy buena que tú tienes es que, a pesar de que tú eres una persona más técnica, más de aplicar, más racional, más del método, entiendes el lenguaje, porque has emprendido. O sea, tú has emprendido desde esa parte y yo desde esta. Pero cuando yo te tiro ideas súper locas que te digo, quiero hacer esto con esto otro, tú me entiendes y eres capaz de llevarlo a cabo, ¿no? Esa es para mí la mayor cualidad que tienes, ¿no? Que eres capaz de materializar la idea. Yo en tu caso, ¿Tú qué dices? yo lo que siento, porque por ejemplo, yo muchas veces me pasa lo de la parálisis por análisis, que es que como que tengo toda la información, sé cómo hacer las cosas, pero hay momentos en los que digo, ok, aquí, ¿cómo lo hago? En plan, y mi cabeza saca 500 opciones a la vez. Y yo en plan, empiezo ahí, Cortocircuitas porque no sabes cuál elegir. claro, porque yo empiezo a meterme en todas las ramificaciones de cada posible situación, rollo, bueno, da igual. y al final termino demorando esa toma de decisión, termino como no haciéndolo. O sea, lo extiendo, sí puedo hacerlo, pero es como que me puedo demorar más. Entonces, esa parte tuya de empuje, que salga, en plan, esa parte es como que creo que el nexo de bajar todas las ideas a tierra y hacerlo, y de hacerlo ya, en plan, esos dos, es lo que nos hace Cuando se una única tocan. persona de Exacto. avanzar y bien y rápido. Entonces, Totalmente. si no nos hubiéramos encontrado, ¿dónde dirías tú que estarías tú ahora mismo? Muy buena pregunta. Pues mira, creo que ni de coña habría conseguido facturar 300.000 euros al mes con esta empresa. Creo que sería prácticamente imposible. O imposible. ¿Por qué? Porque un emprendedor como yo tiene cosas muy buenas y puede conseguir picos gigantes de beneficio, pero si no está sustentado por una base muy bien estructurada, por un buen equipo o por un buen sistema, por una buena preparación, creo que tiene las patas muy cortas, Sí, ¿no? es débil en el sentido de que mete un petardazo, pero después, ¿qué pasa después? Exacto. Entonces, para mí, el sistema que tenemos, que funcione como funciona para los clientes, que esté preparado para la automatización, que esté todo bien guardado, bien ordenado para poder tocar las cosas cuando corresponden, etcétera. O sea, todas esas cualidades han hecho que mis locuras luego se vean reflejadas en resultados reales, ¿no? Entonces, yo creo que si no te hubiese conocido, quizás no seguiría haciéndolo. No seguiría teniendo Real Estate Rocket. Sí, O sea, sería otro proyecto o picos de diferentes proyectos y sí, cosas y probando como hasta ahora. exacto. Creo que hubiese sido mucho más inconsistente. Es decir, habría tenido algo de éxito con eso, pero como no hubiese terminado de funcionar, hubiese probado otra cosa y quizás hubiese dado más bandazos y no tendríamos la empresa que tenemos ahora. Yo, por mi parte, yo lo que siento que yo estaba bastante encaminado con el tema de Go High Level,
porque lleva mucho tiempo ya haciendo la plataforma. Y yo creo que hubiese seguido mi camino de haciendo cosas con Go High Level, porque al final se me da bien. Y, y sí creo que podría haber seguido como haciendo los negocios, pero no al ritmo explosivo de cada mes, bum, bum, con los problemas que hemos tenido. Pero cada mes que ir creciendo ese crecimiento exponencial tan heavy. O sea, como que he sido algo un poco más lento, en plan, Claro. un poco no, bastante más lento, en plan, esos 300.000 al mes a lo mejor en ese año y pico, esos 300.000, no No en un más mes, recurrente, claro. exactamente. Al final yo creo que tú hubieses construido una base muy sólida, Ujú. muy ladrillo a ladrillo, muy... Eso es. Cojo un único cliente, lo trabajo muy Lo bien, dejo listo, siguiente. consigo esa base recurrente y voy a por otro y tal. Pero no hubieses tenido esa parte de decir, Ahora tanto dinero en el público. exacto, 50.000 este mes. Otros Porque- 50. Exacto. Que eso al principio era de locura Era una total. locura. Cuando hicimos el primer lanzamiento. ¿Cuánto dinero tienes en la cuenta? 8.000. ¿Cuánto le vas a meter a la publi? 5.000. Ok, all in. Uf. De repente, pum, petardazo. Hicimos 30.000 24. Bueno, sí, 25. o por la 25, evolución. 25 y al Exactamente. siguiente lanzamiento le metimos 10. 10. Y de repente, ¡pah! Otro de nuevo. Y así todo el rato. 45, Y de así- esos 45 al siguiente, 15. Y así todo el rato. así todo el rato, sí. Claro, ese escalado tan agresivo es lo que dices, coño, esto es lo que hace que esa velocidad se materialice, que al final es como en el emprendimiento es de las cosas que más premio. Hay una cosa que es que en los negocios hay una frase que es que el dinero le gusta la velocidad, ¿no? Y yo estoy completamente de acuerdo. O sea, en el momento que tú te paras y quieres ir lento y tal, hay una cosa que es que no funciona así el mercado. O sea, es que no funciona así. Y si no aprovechas la oportunidad cuando hay que darle candela, es que el tren pasa. Claro, 100%. Entonces, Hay olas que el mercado va teniendo y es el momento de hacerlo. De de hecho, todas formas, ya haremos un podcast mucho más profundo de lo que es. Hoy ha sido mucho más personal y haremos un podcast mucho más profundo de lo que es el negocio, ¿no? claro. Si mañana lo perdiera absolutamente todo, perdiera Real Estate Rocket, perdiera tu negocio, tu dinero, todo, lo perdieras todo, ¿qué harías en los primeros 30 días para volver a recuperar tu vida lo antes posible? O tu dinero. Lo tengo súper claro. O sea, sé qué acciones tomar exactamente porque la ruta, una vez la recorres, es fácil. Lo primero que haría sería decir, ok, ¿con cuánto dinero puedo contar? Buscar un mínimo, lo mínimo, para volver a empezar. O sea, literalmente 0 euros en la cuenta. Me hacen falta 500 euros, no más. Lo pido, en plan, hago lo que sea, me meto a un curral, consigo el dinero. Una vez tengo ese dinero, el primer mes digo, o 100 realmente. Pago la suscripción de Go High Level, literalmente, y cojo el teléfono, lo levanto y además todos los días, eso es gratis. En plan, llamar, tú tienes la línea pagada del teléfono, llamar a los negocios locales, ir a muerte por ellos, a empezar a construir de cero, todo eso. Pero, ¿qué pasa? Que ya la mentalidad es muy diferente, o sea, es como, ¿cuáles son las mínimas acciones que tengo que hacer para llegar lo antes posible a eso? Entonces, es hacer esas pequeñas acciones que te meten el chispazo, que hacen que ya se desbloquee el siguiente hito e ir rápido de nuevo a todos los chispazos a recuperar eso de nuevo. Entonces, si tuvieras que ir más específico, ve, tienes 0 euros en la cuenta, dame 5 pasos vale, para volver a hacer 10.000 euros al mes, por Vale. ejemplo. me gusta este ejercicio. Básicamente, lo primero que hago es conseguir el dinero como sea. 100 euros me vale, ¿Cómo lo conseguirías? pidiéndolo. En plan, voy a personas que conozco, contactos, necesito este dinero. Yo soy una persona de confianza, no tengo problemas. Yo pago mis deudas antes que nada, de hecho no tengo deudas. Eres como un Lannister. No, de verdad, o sea, yo soy una persona que para mí la ética es lo más importante. Lo sé. Entonces yo no fallo. En plan, en ese sentido no fallo y eso va por encima de cualquier cosa. Vale, coge el dinero, lo pides. Pido el dinero, lo tengo. ¿Cuánto? 100 euros. Solo Vale. 100. Cojo 100 euros, pago la suscripción de Go High Level o empiezo una prueba gratis. De hecho, ni siquiera tienes que pedir dinero. Vamos por ahí que lo pido. Para comer, de hecho. Empiezo la suscripción gratis y empiezo a llamar a negocios locales. Le cobro una tarifa mínima por empezar a darle servicio con los conocimientos ¿Qué que servicio le daría? simplemente le montaría o bien una página web
o le pondría un sistema de reseñas de Google, o le pondría un bot de IA, que son fáciles de configurar hoy en día. Para atención al cliente con IO, etcétera, ¿no? Exactamente. Le pondría algunos de esos servicios básicos que generan una recurrencia mensual. Eso lo haría constantemente, iría lo más explosivo posible para conseguir una base de clientes rápido, en plan. Sí, en 30 días conseguir 20 clientes. Levantar, exactamente, y levantar una facturación base cobrando una tarifa pequeña de 2.000, 3.000, 5.000 euros, y de ahí, boom, Al mes, ¿no? al mes. En 30 días es posible decir, tengo 5.000 euros asegurados en la cuenta. Pues si tú le cobras 200 euros, por ejemplo, a cada cliente por estos servicios que tú ya sabes que va a montar un día y le vas a poner una y otra vez, consigues 20 clientes, pues ya son 4.000 al mes que tienes en recurrente, y con eso ya, ¿cuál es el siguiente paso? Siguiente paso, buscaría equipo automáticamente, sería lo primero que haría. En plan, buscaría equipo que se encargue de gestionar la entrega de ese servicio. O sea, formaría una persona rápida mientras lo haría. Formaría una persona rápida para que lo lleve a cabo mientras ya me encargo de seguir creciendo el negocio. E inmediatamente después, con el dinero que me va entrando, que me sobra, porque bajo el nivel de vida automáticamente a lo mínimo, y ese dinero a Publi. Empiezo a ofrecer ese servicio a nicho. En plan, digo, oye, ¿qué nicho? Le monto la oferta en base a lo que puedo ofrecer para dar velocidad y escalabilidad. Y a esa gente le digo, ok, ¿quieres hacer esto en tu negocio? Sí, perfecto. Entra aquí, regístrate y ciclo. Vuelta, o sea, más personas, tal. Si ya eliges de esos nichos que has ido tocando, coges uno, el que te parezca más rentable, hace una oferta mucho más irresistible solo para ese nicho y haces publi para ese tipo de Dividiría personas. mi tiempo básicamente en una parte del día en adquisición y una parte del día en entrega. Eso es importante también porque el tiempo también es importante. Una parte en adquisición y una parte de entrega. Independientemente del tiempo que tenga. Si tengo 2 horas al día, 1 hora de adquisición, 1 hora de entrega. Fin. Y haría eso constantemente. Desarrollaría productos lo suficientemente buenos para que haya retención. Y ya simplemente sería una y otra vez. O un único pago, un producto bueno que se entregue y listo. Que yo meto dinero rápido en la cuenta. Y ya, de esa forma. Ok, me gusta. Me aceleré porque fue como. Sí, sí. ¿Y tú qué harías? Si lo perdiera absolutamente todo, la empresa, el dinero, todo, y tuviera que empezar de cero, yo creo que la fórmula más rápida es monetizar la habilidad que ya tengo, que es la más reciente y la que más dinero nos ha dado hasta ahora, que es ayudar a una agencia inmobiliaria a escalar. O sea, si tú mañana me quitas todo, y tú, o sea, yo el primer día, yo he facturado 3.000 euros. El primero. Claro. Porque yo voy a una inmobiliaria, entro por la puerta y le digo, oye, mira, soy esta persona, me he dedicado a esto todo este tiempo, he ayudado a 500 agencias inmobiliarias a escalar con un sistema publicitario que hace esto, esto, esto y esto. Este es un contrato en el cual tú me vas a pagar a mí 3.000 euros por este mes de trabajo, y si yo no te consigo al menos 5 propiedades en exclusiva, te devuelvo el dinero. Simplemente necesito, me lo invento, una semana para montártelo, me paga y en una semana te voy a dar los anuncios grabados, editados y todo. Me dirían que sí, no me dices que sí, me voy a otra, puerta a puerta, hasta que una me diga que sí, con esos primeros 3.000 euros. Compro un móvil, grabo los anuncios, los edito, los preparo, hago una cuenta de Go High Level, creo las landing, creo todo. Vuelta a empezar. Y vuelta a empezar. Y entonces le meto mi propio dinero de esos 3.000, le meto mi propio dinero en Publi. Sí, repetir el proceso. Exacto. Y le doy los resultados al cliente, el tío encantado, y una vez que tengo el primero, le pido que el siguiente mes le voy a hacer un descuento de 500 euros si graba un testimonio conmigo, grabo un testimonio diciendo que en un mes le he ayudado a conseguir 5 exclusivas, me voy al resto de inmobiliarias que hay en la zona, le enseño eso, le digo que me paguen los mismos 3.000 euros al mes, creo una base lo suficientemente grande para contratar a una persona y que entregue el servicio, y me vuelvo a dedicar a la adquisición, a la publicidad, al contenido, etc. Ese sería el modelo más rápido. Y si me quitan la inmobiliaria, lo hago para cualquier otro nicho, y ya está. Es práctica, eso es muy parecido, solo que uno es más, en plan, meto el tiquetazo por adelantado, un servicio mucho más integral, yo en plan mucho más a volumen, más claro, sistematizado en el sentido de decir más correcto, sólida. Es que más lo que hacía en su momento cada uno. Son los patrones, o sea, totalmente. De cómo Ok, bueno, Luisito, ha sido un placer grabar contigo este podcast. Grabaremos más, contando más cositas ya más dentro del negocio, pero bueno, para que nos conozca un poco la gente y sepan qué es lo que hacemos tú y yo, creo que está muy bien. Súper, vamos a hacerlo.
Bueno, espero que les haya gustado a todo el mundo. Eso es. Por cierto, si tienes una agencia inmobiliaria y quieres que te ayudemos a captar propiedades de forma constante y de forma automatizada, simplemente ve a la descripción de este vídeo y regístrate en la próxima masterclass en directo donde te vamos a contar cómo hacerlo.